Desde el mismo guión exigía como el uso de dos formatos para poder distanciar los dos mundos que había entre el niño y la madrastra, en donde por parte de la madrastra teníamos un mundo como muy normal y muy opresor para el niño. Ahí utilizamos la cámara, la P2, en donde la profundidad de campo, pues, o sea, es video. Y lo que queríamos, por ejemplo, para las atmósferas del mundo del niño, cuando hacía los rituales con el hurón y todo eso, pues queríamos que todo estuviera así, muy fuera de foco, poca profundidad de campo, algunos flares que entraran y cosas en primer plano, más que nada luces. Desde un momento pues checamos que era un corto de género, un corto de género y un corto que se tenía que contar también a base de ambientes, de sensaciones. En el momento del montaje y todo, teníamos como una base de por dónde corría la historia, pero a la hora de montar vimos que ciertas cosas nos hacían falta, que nos tuvimos que apegar mucho más al género para poder, para que pudiera funcionar, pues. Fue muy libre, la verdad. A diferencia hasta de con otros directores, Ana dejó que fluyeran las cosas. Entonces, hubo ciertas cosas en el material que cambiamos de orden las secuencias. Fue como, por ejemplo, una sugerencia de darle un poquito más de corazón al personaje, pues, al niño. Vamos a hablar de la imagen, de cómo concebiste digamos, este acabado de la imagen. ¿Qué buscabas tú a nivel de las imágenes? Bueno, como decía Octavio, yo sí quería diferenciar como los dos mundos y sobre todo que el cobertizo tenía que ser el espacio del niño, el lugar donde se sintiera seguro, pero aparte era el lugar como de todo lo místico. Creo que ahí es donde vemos como más el género, como o sea, ya en planos, en fotografía y en atmósfera, es como la parte oscura, por así decirlo. Entonces, para esto teníamos yo no podía como explicarle muy bien exactamente a Octavio. Lo tenía en la cabeza, pero no podía decírselo. Entonces, gracias a que Octavio es pintor, entonces empezamos como a buscar y entre todas esas pinturas que pueden existir en el mundo encontramos a Goya y justo teníamos como dos pinturas muy representativas, que es la de Saturno devorando a su hijo, devorando es terrible, ajá, y la del fusilamiento, que, bueno, no recuerdo. ¿Te llama la atención esos colores de Goya, esas...? Los colores, el contraste. Aquí tenemos precisamente la los imagen de negros Saturno como devorándose. muy oscuros y sobre todo lo que se alcanzaba a sentir con la pintura, ¿no? Son imágenes como terribles y era lo que queríamos provocar, digo, ya en conjunto con la actuación del niño, el arte y la atmósfera que se podía hacer como fotografía. Y nos enfocamos, yo creo que en el área donde trabajamos más era el cobertizo. Y Octavio hasta optó porque no usáramos casi luces artificiales, sino toda la luz proviene de 500 velas que metimos en un microcuarto. Es la luz de la vela la que ilumina la escena. Es la luz de la vela. Y buscando como todos esos efectos, distorsiones de la cámara esta de 90 que queríamos. Es común también que a veces como directores ustedes usan algunas películas como referencias. ¿Tú tenías algún tipo de referencia visual en películas que conocías, que te gustaban? Sí, curiosamente como que me aferré a Los Otros. La película de Amenábar, la española. Exactamente. Después sí retomamos algunas cosas, por ejemplo, de Guillermo del Toro, con la de... ¿El laberinto o cuál? No. ¿Cronos? No. Tampoco. Mimic. No, la de esta de los niños en el orfanato, que es una anterior de Laberinto del Fauno. Entonces queríamos como ese tipo de atmósfera, por así decirlo. O sea, un poco de misterio y esos fueron mis grandes referencias. Técnicamente, ¿qué te ofreció estas cámaras, o sea, esta diferenciación en las cámaras?
Lo que pasa con la D90 es que podíamos usar una óptica que nos permitía distorsionar mucho más la imagen, crear como estos halos con las luces y hacerlo un poco más misterioso, por así decirlo. Con la P2 le permitió a Octavio hacer algo que cualquier otro fotógrafo no hubiera querido hacer, que era meterle más sharp, lo que no, también distorsiona, pero al mismo tiempo hace que todo sea mucho más definido. Los rostros de Lupita se ven mucho más marcados, mucho más duros, y nos arriesgamos por esos dos formatos. Resalta la textura, ¿no? Exactamente. Ana, ¿qué te parece si hablamos un poco de la edición, el proceso de edición? Tú te fuiste al rodaje, regresas con todo el material y te enfrentas al material. Ya es un poco la labor del escultor ante el bloque de mármol, ¿no? Hay que encontrar la forma. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cuántas versiones salieron? ¿Cuántos cortes de la película hasta que estuviste satisfecha? Sí tuvimos como varios cortes, pero era por... creo yo que la historia se entendía. Desde que hicimos el ordenamiento, vimos que la historia realmente funcionaba, que no era como un problema de no entender. Pero lo que sí pasaba es que o perdíamos atmósfera o perdíamos el sentido del tiempo, que también la historia se supone que transcurre no es un solo día. Entonces había que empezar a moldear esas dos cosas, crear la atmósfera y aparte que se sintiera que eran sucesos los encadenados, porque eso era una cosa importante. Por el otro lado, de que sí había cosas que teníamos que retomar del género, por eso es que mi shooting era muy, muy grande, porque había que darle mucha variedad, porque hay cortes que son muy pequeños, sobre todo del final. O sea, son varios cortes los que se hace para crear esa atmósfera y crear el cierre, entonces sí eran muchos planos. Y te voy a dejar en suspenso porque se nos acabó el tiempo del bloque. Nos vamos a la pausa y continuamos platicando de la postproducción de Sredni Bashtar. Sí.